Buenas, ¿cómo estáis? Estos días estoy bastante liadete con nuevos proyectos, no estoy pudiendo subir vídeos a YouTube, con lo cual he cogido un vídeo que creo que ha gustado mucho en el curso de reactividad sobre secuestro amigdalar o rapto emocional, que son sinónimos, y os lo quiero dejar aquí en abierto también por si tenéis curiosidad, por si es un tema que os interesa y para que aprendáis sobre todo que no todos los perros que actúan de forma reactiva, al menos desde mi punto de vista, están entrando en un rapto emocional. Y creo que entender esto y entender los tipos de reactividad tanto en forma como en emoción os va a ayudar mucho si tenéis un perro con conductas reactivas. Ojalá os sirva. Nos vemos de aquí pocos días. El rapto emocional o el secuestro amigdalar. Uno de los últimos puntos que quería tratar con vosotros, con vosotras, antes de ponernos con ejercicios, es algo que suele malinterpretarse mogollón, que suele generalizarse mogollón también, y que realmente hay que tener bien entendido para contextualizar adecuadamente dentro de lo que supone un problema de reactividad. Es muy probable que si tienes un perro reactivo y aunque no lo sepas, hayas visto cómo reaccionaba con un secuestro amigdalar o con un rapto emocional. No es que todos los perros reactivos actúen así, pero ante situaciones que sobrepasan mucho la capacidad que ese perro tiene, sí que es probable que se den este tipo de conductas, ¿vale? Algunos ejemplos habituales, que os los señalo aquí, son entrar en bucle, con ladridos, con intentos de agresión, con vueltas sobre sí mismos, perros que no parece que sepan cómo desconectar de la situación o salir o parar, típico perro que podría estar ladrando 15 minutos a algo, ¿vale? Y no sabe salir de esa situación. Huidas locas, que pongo aquí, es decir, perros que por desgracia les ha dado mucho miedo a algo y de golpe salen corriendo, no ven coches, no ven personas, simplemente se focalizan en huir. Por desgracia yo trabajé un caso hace años en el cual uno de estos perros no se les pusieron las medidas de seguridad que yo recomendé y ante pues miedo a fuegos artificiales entró en un rapto emocional, salió corriendo y fue atropellado y falleció, por desgracia, o conductas exageradas o estereotipadas, como puede ser, pues, como decía antes, dar vueltas sobre sí mismos, rascarse sin control, quedarse completamente congelados y sin una capacidad de respuesta o similar. Todas estas situaciones son conocidas como rapto emocional. Tengo un vídeo de ejemplo muy famoso de una película de Leonardo DiCaprio, en la cual se ve un rapto emocional que creo que es muy interesante que veáis. He's fucking insane. Do you know what the definition of insanity is? No! Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. It's the inability to love. April. April. April! April! The inability. Oh, Frank, you really are a wonderful talker. If black could be made into white by talking, you'd be the man for the job. So now I'm crazy because I don't love you, right? Is that the point? No, wrong! You're not crazy, and you do love me. That's the point, April. But I don't. I hate you. You were just some boy who made me laugh at a party once, and now I loathe the sight of you. In fact, if you come any closer, if you touch me or anything, I think I'll scream. Come on, stop this, April. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... What are you gonna do now? Are you gonna hit me to show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? I mean, why didn't you just get rid of it when you had the chance? Because listen to me, I got news for you. I wish to God that you had. En este ejemplo, lo que tenemos es una situación que sobrepasa al individuo y que realmente lo que le sucede es que entra en modo supervivencia. Ese modo supervivencia tiene un sentido en momentos puntuales y está muy vinculado con el cerebro reptiliano, con el cerebro más antiguo evolutivamente, porque realmente
lo que permite es pues salir de situaciones que de algún modo o salgo o me muero, ¿no? O me matan. El problema muchas veces que tenemos aquí es que los perros, las personas, empezamos a entrar en unos niveles de estrés y ansiedad altísimos y no sabemos diferenciar entre una situación en la cual se tiene que activar ese sistema límbico, que ahora veremos, o podemos tener capacidad reflexiva. Yo os he hecho esta división, que es la más típica, entre la corteza cerebral y el sistema límbico, y lo vamos a leer. Y luego lo vamos a explicar. Lo voy a explicar y para entenderlo bien. La corteza cerebral o el córtex es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen 3 componentes principales. No nos interesa tanto, pero lo leo igual. La arquicorteza o arquicórtex, la paleocorteza y la neocorteza o neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. Tenemos esa parte más reflexiva. Por el contrario, el sistema límbico es un sistema filogenéticamente antiguo, como os comentaba, formada por varias estructuras cerebrales complejas que se ubican alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral. Es el principal responsable de la vida afectiva. Se sabe que el sistema límbico está involucrado junto con otras estructuras más allá de sus límites en la formación de la memoria, el control de las emociones, las motivaciones, diversos aspectos de la conducta, la iniciativa, la supervivencia del individuo y el aprendizaje. Integra estructuras como la circunvolución cingular, la cisura longitudinal, el septo, el cuerpo mamilar del hipotálamo, el fornix, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Teniendo esta idea, podemos dividir que hay una parte más emocional y una parte más reflexiva, ¿verdad? Vale, ahora vamos con las cosas que nos interesan de esto. Os he hecho un pequeño resumen, porque evidentemente todo este tema puede ser interesantísimo y si te encanta la neurociencia y si te encanta saber, pues te recomiendo que leas lo que tú quieras y más sobre temas tanto de evolución como de cerebro, como lo que quieras, ¿vale? Pero a mí como educador y a ti como familia, como tutor o tutora de perros, etcétera, para mí te interesa lo siguiente. Corteza y amígdala a menudo se presentan como contrarios y yo no considero que lo sean. Es decir, tiene sentido esa percepción porque se anulan mutuamente. Ahora explico eso, ¿vale? Pero se trata de mecanismos evolutivos distintos de la cognición o conducta, dependiendo a quién le preguntes, como pongo ahí. Y evidentemente tienen funciones distintas, es decir, el sistema límbico lo necesitamos para vivir las emociones y vivir las emociones es necesario para un montón de cosas, ¿verdad? Pero la capacidad reflexiva también es necesaria, es decir, tú no puedes estar sin imaginación o juicio o toma de decisiones, pero tampoco puedes estar sin motivación, sin memoria, sin control de las emociones, sin capacidad de supervivencia, como ponía por ahí. Y el gran problema que tenemos con los perros y con las personas, pero yo ya sabéis que me centro en los perros, es que se anulan mutuamente aquí. Es decir, cuando se activa una de las regiones, la otra no puede estar activada. Y eso tiene un sentido, veréis. Lo que ocurre aquí es, un perro ve un peligro y se activa la amígdala, toma el control, ¿vale? Se activa el sistema límbico, se activa la amígdala cerebral y prepara al cuerpo para reaccionar ante ese peligro. Si viene el tío de hace unas cuantas clases con una motosierra a atacarme, no tiene sentido que yo active una respuesta reflexiva, que se active esa corteza cerebral, porque me va a partir por la mitad y se me acabó el juego. En cambio, activar ese modo supervivencia va a tener todo el sentido. El problema es que hay que saber bien cuándo se activa A y cuándo se activa B, ¿vale? Y hasta cierto punto tenemos parte de control de eso, pero no tenemos todo el control. Y como ocurre con una fobia, es probable que a mayor respuestas reactivas, más fácil es que ese sistema límbico se mantenga activado o se active con más facilidad. Con lo cual, un perro puede percibir un montón de situaciones que no suponen un riesgo real, como una situación reactiva, una situación de peligro en el cual tiene que activar, digamos, el modo supervivencia. ¿Quiere decir eso que siempre que se da una conducta reactiva está vinculada a un rapto emocional o a un secuestro amigdalar? Yo considero que no. Sí que están muy relacionadas entre sí, pero hay muchísimas conductas reactivas que son relativamente fáciles de controlar. En cambio, cuando se da un rapto emocional, la única situación que tenemos aquí, y ahora lo veremos a continuación porque he preparado justo una diapositiva para hablar un poquito más de este tema, es abandonar la situación o conseguir que el estímulo que ha desencadenado eso salga
de la situación, ¿vale? Por eso se activan respuestas tan intensas. Y por eso resumía en un último párrafo esto. Ante situaciones que el perro percibe muy intensas, es probable que la amígdala tome el control y active respuestas de lucha o huida. ¿Qué es lo que hace? Acordaros de fight or flight response, ¿vale? Respuestas para luchar y hacer que se vaya o salir de la situación, sin permitir la capacidad de analizar el entorno o reflexionar. Eso es un rapto emocional. He cogido una cosa que encontré por internet y que nos va a ayudar a terminar de entender esta clase, ¿vale? O este tema. La frase decía, con la reactividad, no he puesto ni de quién es, porque creo que la podéis encontrar, pero es que no vale la pena, porque es que es errónea, así de claro. O sea, no voy a ir con medias tintas aquí. Con la reactividad, el perro no sabe controlarse y entra en lo que se llama rapto emocional. Esto se da cuando el perro, se desconecta por completo y se desborda en su emoción. En este punto no hay ningún elemento ni golosina canina que lo haga salir de su estado de excitación. Vamos a ver todo con lo que no estoy de acuerdo, ¿vale? Aquí a lo mejor me sabe mal, pero no veis esta parte. Os la pongo ahí un segundo. Puede desconectar, no puede, ¿vale? Porque me interesa, pero os lo voy a explicar, no os preocupéis. Me sabe mal porque, claro, me tengo yo aquí en pequeñito, pero tampoco me voy a ir quitando y poniendo. Con la reactividad del perro lo que no puede es controlarse, no es que no sepa, ¿vale? Por eso se activan respuestas de lucha o evitación, fight or flight. Y entra en rapto emocional. No siempre, a veces puede desconectar de esa situación y a veces no puede desconectar. Si no puede desconectar, sí que entra en un rapto emocional. Y lo que ocurre ahí es que se activa el sistema límbico, no se desconecta el perro por casualidad. Y es cierto también que desborda su emoción, aunque yo lo que diría aquí es que lo que anula es su capacidad reflexiva. Anula su capacidad reflexiva y en este punto no hay ningún elemento ni golosina canina que lo haga salir de su estado de excitación. No lo veo así tampoco, ¿de acuerdo? Puede haber, dependiendo del nivel de intensidad, alimentos, ejercicios, como veremos a continuación ya, etcétera, que sí que hagan que desconecte de eso y conecte con nosotros, ¿vale? Con un trabajo, evidentemente. O puede ser que el estímulo no sea exageradamente intenso y desconecte igual, cogiendo un poquito de distancia, etcétera. En el caso en el cual entra en un rapto emocional, lo ideal aquí es sacar al perro de la situación, porque no hay capacidad reflexiva, por lo cual no hay aprendizaje por consecuencias. Porque si tú estás a 10.000 revoluciones y no puedes pensar, tampoco puedes aprender, ¿vale? Y eso es lo que quiero que entendáis. Entonces, en muchas situaciones que me preguntan, oye Javi, y si se da esta situación, estamos empezando a trabajar contigo, pero mira, ante esta situación me viene una señora que no se entera de nada, me acerca a un perro, me lo pone al lado, mi perro está dando vueltas, saca espumarajos por la boca, ¿qué hago? No haces nada. O sea, controlas la situación lo mejor que puedas en el día a día y en esa situación te llevas al perro. Quiero decir, no hay posibilidad de hacer mucho más en esa fase del proceso. Y os he cogido esta definición con la reactividad del perro no sabe controlarse y tal, que considero que es muy errónea, porque un profesional puede expresarse de este modo si sabe bien lo que quiere decir, pero no puede pensar así. No puede pensar así. Tiene que saber analizar punto por punto la conducta y entender lo que son respuestas de lucha o evitación, lo que es un rapto emocional, lo que no es un rapto emocional, cómo se activa el sistema límbico, cómo se activa la corteza cerebral o la parte más reflexiva del cerebro, cuándo se anula esa capacidad reflexiva. Y las familias, los tutores, las personas también os vais a apoyar mucho y a ayudar mucho de pensar e ir un paso más allá. Porque entender esto es lo que de algún modo en el momento y durante el proceso de trabajo te permita decirte, no, yo retiro al perro aquí, o yo mantengo al perro, o yo, ahora que ya este animal empieza a controlarse ante la presencia de X estímulos sin desbordarse emocionalmente, puedo empezar a exponer de forma controlada, entendiendo siempre cómo funciona cada una de estas cosas. Simplificar conceptos aquí no nos va a ayudar y sobre todo nos va a confundir todavía más. Y la última diapositiva que os he preparado con los cerebros llorones y amorosos, ¿vale? La activación de este modo supervivencia de un perro, sobre todo durante un rapto emocional, como os decía, inhibe la capacidad reflexiva y de aprendizaje. A veces os cuento cosas y luego en la diapositiva lo veo. Por esta razón, no sirve de nada exponer sin control.
y puede empeorar el diagnóstico. Es decir, si yo te confirmo cada 2 minutos que estás en Vietnam, tú no vas a mejorar. Si ya te creías que era Vietnam, aunque no lo sea, y cada 2x3 te estoy exponiendo a situaciones en las cuales no puedes gestionar, todo va a ir a peor. Comprender esa diferencia entre una respuesta reflexiva y una respuesta emocional es básico, ¿vale? Es lo que hemos hablado. Vamos a ir punto por punto. Es decir, reflexiva, corteza cerebral, emocional, sistema límbico, ¿vale? ¿Cómo actúo en cada una? Con una exposición controlada, siempre, en todas, ¿vale? Si se da una conducta, digamos, reactiva, ¿vale? O directamente se da un rapto emocional, que ya hemos dicho que no es lo mismo, retiramos al perro o el estímulo lo antes posible. No solo tenemos por qué retirar al perro, podemos pedir a esa persona o a ese perro, bueno, ese perro, se lo pedimos a la persona, no en este caso, pero que retire el estímulo. Si la respuesta emocional supone un riesgo, usamos herramientas, ¿vale? Esto es algo que veremos más adelante también, pero basta de considerar los bozales algo negativo, basta de considerar las correas de seguridad o los arneses de 3 puntos algo negativo. No, cada cosa que se tenga que usar en cada momento se tiene que usar. Bozal, ante un perro que entra en rapto emocional y muerde al aire o te muerde a ti, tienes que meterle un bozal a ese perro. Porque es que aunque no haya un aprendizaje, que habría que ver si en alguno de los casos no puede haberlo, porque un aprendizaje muy sencillo es muerdo, me alivio, ¡ay, qué bien, cómo mola morder! ¿Sabéis? Entonces, yo eso no me la juego, así de claro, ni como profesional ni como tutor de perros. Y también, súper importante, para que os quedéis con varios puntos importantes más. Hay que devolver al organismo, que empezaremos con esto, a niveles basales. Es decir, un perro que está pasadísimo de vueltas, por decirlo de una forma coloquial, no puede tener el mismo aprendizaje que un perro que tiene unos niveles emocionales y una gestión emocional relativamente adecuada. Habrá que construir y reforzar habilidades que nos sean útiles para exponer. Habrá que establecer estrategias de control para poder exponer de forma segura. Y por último, empezaremos a crear asociaciones y a modificar las expectativas de este perro que tiene un problema concreto. Es decir, a medida que un perro ve que una situación en la cual la expectativa es negativa, tengo que actuar con modo supervivencia, tengo que defenderme, tengo que huir, no tengo por qué hacer eso, empiezo a cambiar mi expectativa y empiezo a modificar las experiencias que vivo, con lo cual va a ser mucho más fácil empezar a mejorar a partir de ahí. Y a grandes rasgos, estos son todas las cosas que os quería explicar del rapto emocional. Un tema muchísimo más largo, un tema sobre el que tengo algún vídeo también en YouTube que os dejo en la bibliografía, pero creo que con esto tenéis más que suficiente para entender cuándo se está dando un rapto emocional, cuándo no se está dando, porque es muy importante controlar estas situaciones y cómo afectan las partes del cerebro, principalmente.